A ver, ¿qué pueden tener en común un brindis, un momento de celebración y una crisis ambiental? Pues resulta que mucho más de lo que uno se imaginaría. Hoy vamos a meternos a fondo en cómo una de las bebidas más pero más icónicas de México, el tequila, está justo en el centro de una batalla que es crucial para el futuro de los bosques del país. Porque miren, detrás de este vaso, que para muchos es sinónimo de fiesta, de tradición, de buenos momentos, se esconde una historia, con consecuencias que la verdad no nos esperábamos. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta clave. ¿Cuál es el verdadero costo ambiental de esta bebida que tanto nos gusta? Y aquí, bueno, aquí está el contraste que lo dice todo. Por un lado, a la izquierda, vemos esa belleza, ¿no? Los paisajes agaveros, el mismísimo origen del tequila. Pero a la derecha, ¡uf! Un mapa que nos muestra las cicatrices en la tierra, las zonas más golpeadas por la deforestación. Es un choque visual que, la verdad, nos cuenta una historia por sí solo. Muy bien. Para poder conectar los puntos entre el tequila y los bosques, primero tenemos que entender la magnitud del problema en todo el país. Ojo, no estamos hablando solo de un cultivo, sino de una presión, de verdad, inmensa sobre nuestros ecosistemas. Y es que, miren, el agave es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. La principal razón por la que estamos perdiendo bosques es la expansión de la agricultura y la ganadería. O sea, cultivos como el aguacate y el agave, sí, pero también la ganadería, la tala ilegal y los incendios forestales, que muchas veces son provocados para limpiar el terreno. Esos son los grandes motores de este problema. Y la velocidad con la que está pasando esto es de verdad alarmante. Pónganse a pensar. Solo desde el 2020, México ha perdido más de 300,000 hectáreas de bosques. Para que nos demos una idea de qué significa eso, es como si cada año desapareciera un área de bosque más grande que toda la Ciudad de México. Así de grave. La urgencia es total. Ahora, aquí viene lo interesante, ¿no? Porque uno pensaría que esto pasa sin que haya reglas, pero no. Todo esto no sucede en un vacío legal. De hecho, existen leyes y regulaciones diseñadas específicamente para evitar esta destrucción. Vamos a ver de qué se tratan. Hay un concepto que es clave para entender todo esto: terreno forestal. Y la ley es súper clara al respecto. No se refiere nada más a donde hay árboles ahorita. No. Si un terreno era bosque o selva, legalmente sigue siendo terreno forestal, aunque ya no tenga árboles, por un incendio o por tala. Entender esto es fundamental. Y aquí tenemos una de las reglas más potentes de la ley. El artículo 97 dice, literal, que no se puede autorizar un cambio de uso de suelo en un terreno que se quemó hasta que hayan pasado 20 años. El objetivo clarísimo: quitarle a la gente la idea de quemar un bosque para luego llegar y sembrar sus cultivos. Así de directo. Y claro, la ley también pone sobre la mesa consecuencias que suenan bastante serias. Multas, arrestos, que te cierren el changarro de forma temporal o para siempre, que te quiten tu equipo, tus productos, todo. Incluso te pueden revocar las licencias. Pero, a pesar de todo esto, la deforestación sigue. Y ahí es donde entra la gran pregunta. Si las reglas están ahí, ¿por qué no están funcionando como deberían? Y bueno, justo frente a este problemón, donde parece que la ley no alcanza, surgió una solución. Y de un lugar que, la verdad, no te esperas, de la mismísima industria del tequila. Vamos a ver cómo fue que decidieron tomar cartas en el asunto. Todo empezó en 2019. En un movimiento bastante notable, la propia industria, o sea, el Consejo Regulador del Tequila, hizo equipo con el gobierno de Jalisco. Y se pusieron una meta muy ambiciosa: lograr que para 2027 el 100% del agave para tequila viniera de tierras que no hubieran sido deforestadas. Pusieron una fecha clave como límite: el 2016. Y uno se pregunta, ¿cómo lo hacen? Bueno, el proceso es sorprendentemente sencillo y se basa en la tecnología. A ver, paso 1. El productor sube un mapita digital de su terreno, de su parcela de agave. Paso 2. Un sistema llamado Mapa Jalisco agarra ese mapa y lo compara con fotos de satélite del año 2016. ¿Para qué? Para ver si en ese entonces eso era bosque o no. Paso 3. El sistema te da un veredicto: positivo, negativo o parcial. Y ya, si te sale positivo, listo, puedes registrar tu agave. Si era bosque, pues no. Así de fácil. Y miren, así se ve la herramienta. Es una plataforma digital súper accesible que le da al productor una respuesta casi al instante. Lo genial de esto es que la tecnología se convierte en una especie de árbitro imparcial, ¿no? No hay de que yo creo o me parece, no. Todo se basa en la evidencia de los satélites. Al final de todo este proceso, lo que se obtiene es este sello, ARA, que significa Agave Responsable Ambiental. Y esto de verdad es algo grande.
¿Por qué? Porque es la primera certificación en todo el mundo para una bebida espirituosa que garantiza que viene de una cadena de suministro libre de deforestación. Es sin duda un antes y un después. A ver, el caso del tequila es un gran ejemplo de innovación, la verdad. Pero la tensión entre lo que producimos y el medio ambiente en México va muchísimo más allá de los bosques. Así que vamos a abrir un poco el panorama. Hablemos del agua, por ejemplo. Ese es otro frente crítico. Quizás recuerden cómo todo el mundo estaba viendo a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, porque estuvieron a nada de llegar a su día cero en 2018, o sea, a quedarse sin agua. Bueno, pues hoy en México hay 15 ciudades grandísimas, incluyendo Guadalajara y la Ciudad de México, que están en alto riesgo de escasez. Y para que vean la dimensión, el estado de Sonora ya tiene el mismo nivel de estrés por falta de agua que tenía Ciudad del Cabo en su peor momento. La amenaza es real y está aquí. Y el problema no para ahí. La forma en que manejamos nuestros desechos, ese es otro tema. Pensemos en esta historia que parece sacada de una película, pero no, es totalmente real. Allá por los años 80, una máquina de radioterapia con cobalto 60, que es material radiactivo, se tiró y se vendió como si fuera cualquier chatarra. El resultado fue que se fundió junto con otro acero y se crearon miles de toneladas de varilla para construcción radiactiva, y se repartió por todo México e incluso llegó a Estados Unidos. Un desastre que nos enseña el peligro extremo de no manejar bien las cosas. Y no fue un caso aislado, para nada. Se calcula que cada año en México se generan como 2.6 millones de toneladas de residuos industriales peligrosos, y de todo eso, el 75%, o sea, 3 de cada 4 toneladas, o no se manejan bien, o de plano nadie sabe dónde termina. Ya no es un accidente, es un problema de todo el sistema. Y todo esto, pues, nos deja con una pregunta final. El caso del tequila Ara nos enseña que sí, que la innovación y el trabajo en equipo entre la industria y el gobierno pueden crear soluciones bien potentes. Pero cuando vemos la magnitud de los otros problemas, la falta de agua, la basura peligrosa, la deforestación que no para, la pregunta sigue en el aire. ¿Será suficiente para encontrar un equilibrio entre todo lo que queremos consumir y la salud del planeta?